Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en un episodio más aquí en Miradas Locales TV. Estamos en el episodio número 7 y ya saben que este número nos encanta porque además este año es nuestra séptima edición que va a ser del 13 al 17 de octubre. Entonces, este programa es especial como todos, por supuesto, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta eh, tocar en las conversaciones pues con amigos, con colegas que tengo, porque me parece muy importante hablar sobre el tema de la autorrepresentación. El día de hoy vamos a hablar sobre cine indígena y aquí en el estudio nos acompaña Chava Martínez, le decimos de cariño Chava. Salvador, ¿cómo estás esta noche? Él es antropólogo y documentalista. Muy bien, Magali, muchas gracias, buenas noches. Y pues sabiendo que es una serie de coincidencias de números cabalísticos en el 7, es un enorme placer felicitarte por tu programa, a todo tu equipo y pues a darle, ¿no? A platicar a gusto, que pues a ver a dónde nos lleva la plática y el debate. Se va a poner buenísimo, estoy segura. Seguro, así va a ser. Pues bueno, en esta ocasión desde casa nos acompaña Sahash. Ella viene de Jocotitlán, bueno, es originaria de Jocotitlán, es académica, comunicadora intercultural, músico, cantante en mazahua y en español, y bueno, seguramente hace muchísimas cosas más. ¿Cómo estás, Sahash? Misothuejillonte, buenas noches a todos. Pues estamos muy bien, agradeciendo también el día y agradeciendo que existan estos proyectos que permiten visualizar el talento mexiquense. Así es que muy buenas noches a todos, muy buen día para quienes ya transcurrieron esta parte. Por supuesto. Gracias, Sahash. Es importante, olvidé mencionar, Chava viene de aquí muy cerquita de Ocoyoacac y bueno, como saben, nuestros invitados siempre son importantes porque son mexiquenses, ¿no? Es importante conocerlos, es importante estar cerca de ellos y no podía faltar, pues en esta ocasión, Ocoyoacac, Jocotitlán y de Toluca viene Oliver Hernández. Él es activista, académico, doctor en sociología. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, Magali, buena tarde a todas y todos. Y bueno, pues aquí contento de formar parte de este espacio de reflexión, tanto pues con mis amigos, con Chava y con Sahash. Muchas gracias. A ti se va a poner bueno porque esto, como estamos entre amigos, ya nos conocemos, ¿no? Bueno, quizás la única nueva aquí soy yo, porque solamente tenía el gusto de conocer a Chava, pero ya estamos conociendo a Oliver y a Sahash. Como saben, la dinámica de la introducción para romper el hielo, tenemos un jueguito, ¿no? Ese jueguito en esta ocasión va a ser un juego que nos va a recordar a nuestra infancia. Yo aquí lo tengo como en sucio, pero obviamente en pantalla me lo van a poner bonito, ¿no? Este juego es el juego del ahorcado. Les voy a explicar de qué va, o sea, cuáles son las reglas, pero seguramente en casa ya lo recuerdan, ya lo conocen. Y la dinámica es la siguiente. Nuestros invitados van a participar adivinando cuál es una película. Ahorita les voy a dar los detalles de la película. Pero de lo que se trata es que cada uno de ellos va a tener una participación y puede decir una letra, puede ser consonante o vocal. Si la letra está dentro de las casillas que estamos marcando aquí, yo la voy a escribir. Pero en caso de que no, yo voy a comenzar a dibujar a nuestro ahorcado y nuestro ahorcado, pues por supuesto tiene cabeza, patitas, manitas. Si yo dibujo todas las extremidades y no adivinaron, quiere decir que perdieron. Okay. Pero si alguien adivina, pues va a ganar este juego, ¿ok? Algo que también es muy importante de decir es que en cada una de las participaciones los invitados pueden adivinar en cualquier momento que les toque esa participación. Pero si dicen la película y esa película no es la correcta, pues entonces pierden automáticamente, ¿ok? La siguiente persona tendrá la oportunidad de adivinar alguna de las letras y si quiere adivinar la película lo puede hacer o pasar con la siguiente persona para que ya pueda adivinar una de las siguientes letras, ¿vale? Creo que está muy fácil, está muy sencillo. Allá en casita también pueden participar. Recuerden ahí en los comentarios escribirnos qué película creen que sea. Vamos a comenzar. ¿Todos listos? Aquí Chava, allá en casa. Chicos, perfecto. Todos estamos listos. Vamos a iniciar
con esta película. Es una película de solo una palabra, por supuesto es mexicana, y en esta ocasión, como estamos hablando de pues, cine indígena, el protagonista de esta película es un miembro de la comunidad indígena. Es una película que es muy famosa, muy famosa. Les quiero dar una pista, pero también creo que si les digo otra pista van a adivinar muy rápido. Entonces ya hasta aquí, voy a hacer mutis y ahora sí vamos a empezar con Chava para que empiece a adivinar las letras. Después nos vamos con Sahash y terminamos con Oliver. Entonces, en esta ocasión son 5 letras. Comenzamos contigo, Chava. Ok. Ay, pues no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil, dice. Es que tú las quieres adivinar luego y Sí. no. Juega, adivina la letra. Voy a empezar con una R. Una R. Chava dijo que es una R y esa R nos va a dar la cabecita del ahorcado. Bueno. Entonces, no hay ninguna R, no hay ninguna R. Entonces, Estamos pues, jugando. ahí estamos empezando. Estamos calentando. Sahash, te toca a ti. ¿Qué letra quieres? Pues por ahí dicen que es la que siempre está, la letra A. Y en esta ocasión no está la letra A. Entonces le estamos dibujando el cuello a nuestro ahorcado. Ya vamos por el cuello, ¿eh? Oliver, te toca adivinar a ti la letra. Yo le voy a que está la letra T. Híjole. La letra T es la primera letra. ¿Quieres adivinar, Oliver, o quieres que lo pasemos? Otra ronda. No, ya la de Tizoc, ¿no? Ese Oliver viene con Sí, todo. En sí. efecto, es Tizoc. Sí, por supuesto. Tizoc, 5 letras. T, Te dimos chance. T-I-Z. Ahí viene el Tizoc. ensayo. Muy bien, felicidades. Oliver, fuiste el último, pero no por ser el último perdiste, justamente ganaste. Muchas felicidades. Eso es todo. Y así estamos iniciando el episodio del día de hoy, nuestro episodio número 7, en donde estamos hablando, o bueno, vamos a comenzar a hablar sobre cine indígena. Así que comenzamos. Oli, yo soy Gio y hoy me toca estar con ustedes para contarles de cine indígena. Para hablar del cine indígena hay que remontarnos a los inicios del cine en México, en donde hubo películas que se encargaron de relatar la vida diaria de los pueblos indígenas, como Desayuno de Indios de 1896, dirigida por Gabriel Berg y Claude von Bernard, Casamiento de Indios en Zapotlán del año 1907 de Salvador Toscano, o Danza de los Indígenas de Teotihuacán y de las Pirámides de 1920, obra de Manuel Gamio. Pero esto cambia con la película Que Viva México del soviético Sergei Eisenstein, que aunque en su momento él no fue quien la concluyó, sí dejó sentadas las bases para lo que sería. En ella plasmó algunos modelos con los que se ha encasillado a los indígenas en la cinematografía nacional. Se retrata al indio como el buen salvaje o la víctima pasiva frente al abuso de los poderosos, homogeneizando así a los pueblos indígenas y no representándolos de una manera completamente real. Con películas como Janitzio de 1935 de Carlos Navarro y María Candelaria de 1943 del director Emilio El Indio Fernández, elevarían al máximo la figura del indio como parte de la identidad mexicana y como un elemento que podría universalizarse. Otras películas como Río Escondido de 1949, Tizoc de 1956 y Macario de 1959 seguirían la misma fórmula, buscando idealizar y mitificar la imagen de los indígenas. O sea que son malas esas películas. A mi abuelita le encantaba ver la de Tizoc. Bueno, todas en las que saliera Pedro Infante. A ver, antes de que se confundan, yo nunca dije que fueran malas. Simplemente hay que tener en cuenta
que esas películas no retrataban en su totalidad a los pueblos indígenas. Y no es lo que digo yo, lo mismo pensaban etnógrafos, antropólogos y cineastas críticos de la época. Ok, aquí sí no me meto porque no sé. Pues por ahí me han dicho que ni a lo demás. Irala. Pues a lo mejor no, pero soy libre de opinar. Bueno, ya, sigamos. Alrededor de la década de los 80, Luis Lupone, director y cineasta, afirmó que el trabajo de los realizadores que se acercaban a filmar integrantes o comunidades indígenas para intentar darles una representación más cercana a la realidad era más parecido al de entomólogos catalogando especies. Lupone sería quien en 1985 dirigiera el primer taller de cine indígena en México lanzado por el Instituto Nacional Indigenista en la comunidad Uave de San Mateo del Mar, Oaxaca. En el proyecto participó un grupo de 6 mujeres integrantes de la organización local de tejedoras, quienes filmaron 3 historias: La vida de una familia Iqux de Teófila Palafox, El cuento de Dios Rayo y Una boda antigua, ambos realizados por Elvira Palafox. Estos trabajos fueron hechos con una voz y mirada interna. Las mujeres detrás del proyecto interpretaron su propia realidad, sin agentes externos que manipularan su creación, por lo que se podría decir que sus obras son pioneras del cine indígena. 1985 fue un buen año para el cine indígena, ya que se crea el Consejo Latinoamericano de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, en el marco del primer Festival Latinoamericano de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, en la Ciudad de México, iniciativa impulsada por las mismas comunidades. Y ojo aquí, porque este festival de cine fue el primero en nuestro país. Incluso es más antiguo que el Festival de Cine en Guadalajara, pues este nació un año después, en 1986, con el nombre de Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara. Órale, esa sí no la vi venir. Te entiendo. Por eso es importante que se sepa, ya que estas acciones hicieron que el cine indígena se convirtiera en una especie de resistencia cultural que busca romper estereotipos y mostrar el verdadero pueblo indígena, no el que los medios de comunicación se han encargado de difundir. Pues ya estamos de regreso, ya vimos un poquito más sobre este tema de cine indígena y justamente quiero hablar, o que nos, mejor dicho, que nos platique Chava, ¿de dónde primero, tú eres antropólogo, estudiaste antropología, ¿de dónde surge esta necesidad por incursionar en el documental? Esa sería como mi primera pregunta. Y también me gustaría saber si desde tu perspectiva consideras que está bien llamarlo cine indígena. Me gustaría que también pudieras comentar de tus raíces y por qué no sé si eso tiene que ver, vaya, con la mirada que tú tienes al generar tus documentales, tus historias. Ok. Bueno, sí, efectivamente estudié antropología y curiosamente antes de empezar formalmente antropología ya tenía curiosidades por el cine en general, más que el documental. Y fue muy accidental porque el oficio de mi padre era ser comerciante ambulante en la Ciudad de México. Él, por azares del destino, se encontró a clientes de Estudios Churubusco y del CCC, y un día, yo tenía 13 años, pues lo acompañé para pues a cargar parte de la mercancía que él vendía. Entonces, a los 13, 14 años conocí, entré hasta las entrañas de los Estudios Churubusco y del CCC y empecé a ver pues, los estudios y me impresionó. O sea, fue un shock en mi vida. ¿Cuántos años tenías? 13, 14. 13, 14, sí. Ok. Entonces, esa inquietud pues se me quedó así totalmente en el inconsciente, saber que había un oficio y que había un mundo ahí, o sea, ver las camarotas y las luces y todo el tema de producción, fue un shock. Y ya fue hasta que entré a antropología y estaba la carrera de antropología visual, que en ese momento se limitaba solo a como dar un repertorio de fotógrafos, fotógrafos que viajaban a muchas comunidades de índole originaria, de pueblos originarios en el mundo, y nada más. Entonces, pues yo decidí como, pues o sea, hice contacto, o sea, mi papá se hizo amigo de estas personas en los Estudios Churubusco y en el CCC, entonces pues al final yo terminaba de mis clases en antropología y me iba a la Ciudad de México, al CCC, a ver películas, y
casi lo que me compartieron al inicio fue mucho documental, mucho cine documental, digamos etnográfico, y pues eso totalmente me voló los sesos y dije yo quiero hacer eso algún día. Entonces así empezó. En cuanto, digamos, digo, aquí está Oliver, que pues tendrá el lenguaje académico, intelectual, pues con un soporte más pulido que el que yo pueda compartir, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo como en nombrarlo cine indígena, y no solo porque no esté de acuerdo, sino porque generalmente está muy encaminado decir cine indígena a retratar folclóricamente lo que existe en las comunidades originarias, ¿no? Entonces creo que es un concepto que puede pues solo limitar más que expandirlo, ¿no? Más que proponerlo y llevarlo, y sobre todo pues en el mundo festivalero y demás, por desgracia sí sigue habiendo una división y una segregación también bastante pues evidente, que con el paso de los años realizadores que han hecho cosas impresionantes desde pueblos originarios, pues poco a poco se va abriendo esa brecha, ¿no? Pero sí, básicamente creo que ese concepto, o estoy esperanzado en que ese concepto de cine indígena en algún futuro pueda no solo segregar, sino ser más inclusivo. No sé si... Creo que tiene que ver con la connotación más bien de lo indígena ante los ojos de los otros. Por ejemplo, yo me puedo incluir, y de cómo nuestra mirada como de los otros, digo, no quiero entrar en temas filosóficos, pero no digo otros a ver, para mí el tema de la otredad es muy importante, pero desde la perspectiva en el que yo me entiendo y me reconozco al tiempo que te reconozco a ti. Pero yo estoy hablando en este caso del ser el otro, en el sentido de que quizás hay una parte de la población que todavía no alcanzamos a entender que, o sea, que somos lo mismo, venimos de ahí todos venimos de ahí, ¿no? Y entonces esta segregación y esta connotación que de pronto se le da es como de eso otro que no soy yo, pero desde el sentido, eso, segregando, ¿no? Sí, y no, yo no creo en eso, creo justo en todo lo contrario, ¿no? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí las bondades que tiene el cine en general es que eliminan la otredad, y eso es un arma poderosísima, ¿no? Entonces, sea cine indígena, cine latinoamericano, cine francés, lo que sea, es el poder de la imagen y el poder de la expresión de los sentimientos colectivos de una sociedad, de una nación, de un grupo de personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un binomio que puede ir evolucionando como todas las cosas en la vida. Solamente para cerrar esta conversación contigo en este momento, ¿tú provienes de alguna comunidad originaria? Sí, de la comunidad otomí. O sea, ahorita vivo en Ocoyoacac, pero soy originario de Toluca, un pueblo que se llama San Andrés Cuexcotitlán, al norte, colindando casi con Temuaya, y sí, me asumo totalmente de pueblo originario, de alma y de espíritu, y eso pues siempre es un privilegio enorme. Por supuesto, entonces justamente también por eso está invitado Chava el día de hoy, porque estamos hablando de cine indígena y tenemos que hablar justamente desde dentro, no desde afuera. Entonces, esta pregunta de ¿tú qué opinas? Si está bien llamarlo así, cine indígena, ¿sería lo correcto o no? O sea, ¿quién mejor que decirlo que alguien que pertenece a una comunidad 100%, ¿no? Asumido? Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Chava. Y ahora voy a pasar con Sahash. Sahash, tú también formas parte de una comunidad originaria. Ahorita nos vas a contar al respecto. ¿De cuál? Y también me gustaría saber, en tu caso, por ejemplo, eres comunicadora intercultural. Estudiaste en la Universidad Intercultural del Estado de México. Y obviamente también ahí esta parte de la educación es sumamente importante porque te enseñan o nos enseñan a ver y a descubrir el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Con lo que tú conoces, con este bagaje que te dio seguramente estudiar comunicación,
las películas que, digámoslo, ya no quiero decirlo de manera, en un sentido negativo, cine indígena, cada vez que me refiera a esto, por favor entiéndase que no lo hago de una manera despectiva, pero me gustaría saber si cualquier tipo de cine en donde tú consideres que es cine indígena o en donde participan miembros de las comunidades originarias, cuando son representados en estas películas por una mirada externa, ¿tú crees que quien hace estas películas tiene una mirada colonialista? Bueno, comenzaré contando de dónde vengo. Yo soy parte de la población Mazahua y la localidad es un municipio llamado Jocotitlán, ¿no? Que está justamente en la zona norte del Estado de México, ¿no? A pesar de que no hay una presencia Mazahua tan fuerte como en San Felipe del Progreso, pues yo me he enfocado en realidad trabajar con ese proceso, ¿no? De a lo mejor de olvido, ¿no? Que se tiene en algunas comunidades. Bueno, pasando ahora a la pregunta, que es un tanto controvertido, ¿no? Porque ya mencionaba en un momento, pues en esta introducción mencionabas, ¿no? Hablar de la autoridad. ¿Cómo hablar del otro sin verse, pues, un tanto segregaria, ¿no? Un tanto en estos conceptos que son despectivos, ofensivos, ¿no? Que en algún momento se convierten, como bien lo dice Chava, en cuestiones de folclore, ¿no? De solamente mostrar, de exhibir como si fuera un objeto más allá del estudio, solamente un objeto de museo, ¿no? Entonces, bueno, considero yo que algunas de estas películas sí tienen ese corte en específico, la parte de la estigmatización que aún se tiene de lo que es ser indígena en México, ¿no? Que aún se consideran ciertos rasgos, ciertos patrones que se cree que se tienen que marcar, ¿no? Y que se tienen que seguir replicando, ¿no? Porque pues es necesario, ¿no? Así lo han manifestado, pero no le estamos dando la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas películas que yo ubico y que de hecho he utilizado desde el corte académico, una de ellas es La Virgen que forjó una patria, ¿no? La Virgen que forjó una patria, ¿no? Y hasta la época tenemos a esa Virgen que ha forjado esta patria, ¿no? Como reflejo de una situación histórica, ¿no? Pero que justamente esta película habla en retroceso, ¿no? Habla del origen de esa imagen, ¿no? Cómo es que a Juan Diego se le aparece la imagen y cómo es que esa imagen se comienza a utilizar como una parte de control para las poblaciones indígenas a través de una creencia impuesta, ¿no? Una creencia sumergida en el yugo del dolor, de la penitencia, del pecado, ¿no? Que al final se convierte en esa parte de conquista que aún vemos reflejada sin darnos cuenta muchos o muchas en las comunidades originarias, ¿no? Entonces, en esta película, pues sí, la mirada externa es todavía de decir, los indígenas pueden ser sometidos de esta manera, ¿no? Si ya lo vemos desde el ámbito objetivo y crítico, pues es real, ¿no? ¿Cómo controlas a una población que tenía tan arraigadas sus formas, sus usos y costumbres, pues vendiéndole otra idea donde justamente pues el dolor es algo que no se quiere, ¿no? Porque si tú no cumples con una cuestión religiosa, pues existe el temor, ¿no? El de allá arriba, al que le han dado un nombre y un cargo de todopoderoso, te va a castigar, ¿no? Entonces, pues nadie quiere que lo castiguen, ¿no? Y en ese momento de nuestra historia, el castigo pues no era solamente el estate quieto, ¿no? El castigo era la muerte, ¿no? Cortar la mano, cortar los dedos, ¿no? La flagelación. Entonces, una de esas películas que marca esta cuestión, pues es justamente esta película, ¿no? Que yo creo que desde la parte externa y que es de las más antiguas o de las más viejitas, marca esa, si lo vemos ya desde ese análisis, marca esta contraposición, ¿no? Pero si nos vamos a la época contemporánea, pues tenemos ahí Apocalipto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos representando, no? Y es lo que se le vende al mundo, ¿no?
Ah, sí, los mayas eran bien sanguinarios y se sigue replicando esa historia, ¿no? Los aztecas sacrificaban y mataban, ¿no? Ah, no, pues pobrecitos de los rarámuris, mira cómo viven por ahí, ¿no? Ahorita a mi mente viene una película que yo veía cuando era niña y que retrataba la vida de un rarámuri, ¿no? Que bajaba de la sierra por leña, porque no había cómo, porque los aserraderos los tenían invadidos, ¿no? Pero entonces refleja la pobreza, ¿no? Y es así como, mira, pobrecito, mira dónde vive, mira, no tiene que comer. Pero esa pobreza también ha sido generada a partir de estos conceptos que se replican dentro de pues de la cámara, ¿no? Dentro de la pantalla grande, ¿no? Y como decía en la cápsula, ¿no? Muchas veces, pues esto se ha creído porque la televisión comercial, pues es lo que vende, ¿no? Tenemos a Tizoc, ¿no? Es un indio queriendo alcanzar a una mujer bella, ¿no? Y siendo flagelado y demás, porque no puede hablar de manera corrida y fluida, ¿no? Sino porque es pobre, ¿no? Otra vez, ¿no? Es pobre, ¿no? Tenemos a Macario, ¿no? Macario, uno de los cuentos de Bruno Traven que a mí me encanta. El cuento me encanta porque tiene un contexto muy, muy, muy fuerte. Y este diálogo con la muerte que justamente habla de la relación que existe en realidad en las comunidades originarias, ¿no? Hay un diálogo con la muerte, ¿no? Más allá del simple hecho del folclore de, vamos a hacer la fiesta de los muertos, ¿no? Hay un diálogo y hay un proceso, ¿no? También dentro de las comunidades, pero como el agente externo lo ha visto desde el folclore, pues justamente marca esos parámetros que solamente son de la conquista, ¿no? Y que son de el idealizado de cuando tú vayas a una comunidad, cómo es que los vas a encontrar, ¿no? Que ellos necesitan de ti o ellas necesitan de ti, ¿no? Entonces, hay una serie de películas que en la época actual están tratando de darle la vuelta, convirtiéndose no solamente en películas, ¿no? Sino también abordando un poco los temas vinculados al documental, ¿no? Entonces, también creo que eso puede funcionar, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que estas sí se las dejo de tarea. La Virgen que forjó una patria. Dura 2 horas, es tremenda, ¿no? Y quizá también pienso eso, ¿no? Dura 2 horas. ¿Quién se aguanta 2 horas sentado viendo una película en blanco y negro con una temática que ahora pues ha ido cayendo, ¿no? ¿A quién le interesa saber sobre la historia y sobre la contraposición, ¿no? Entonces, también creo que ahí, pues de alguna manera se marca esta parte, ¿no? Y hay otra película que también marca desde la vista externa. eh, ya mencionaban en la cápsula algo de los danzantes en Teotihuacán, ¿no? Pues existe otra película que se llama Él es Dios, ¿no? Y habla sobre la tradición conchera, ¿no? Pero igual volvemos al punto, ¿no? La parte folclorizada, ¿no? De, mírenlos, siguen en la religión, a pesar de eso, llevan sus tradiciones de ser inditos, ¿no? Y entonces ahora vemos replicado también en algunos lugares que dicen, yo me siento orgulloso de ser indígena, ¿no? Pero también nos volvemos a la otra parte, ¿no? ¿Qué es ser indígena, ¿no? ¿Para quién es ese concepto, ¿no? ¿Para quién es el concepto de ser indígena o de ser indio o india, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Por ahí algunos términos despectivos centrados en esto que se tratan desde el movimiento indígena es que pues se quede como pueblo originario, ¿no? Se respete como tal. Soy Mazahua, soy Otomí. No tengo que decir soy indígena Otomí, ¿no? Sino simplemente la palabra soy Mazahua, ¿no? Así como tal, ¿no? Pero bueno, pues ahí está mi participación. Muchísimas gracias, Ajay, muchísimas gracias, que justo es, que creo que hay muchas cosas para sacar de todo lo que dijiste, pero es, ¿para quién? O sea, ¿para quién es el indígena, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, desde el punto de vista de quién, ¿no? Y me encanta hablar justamente de eso, porque yo le decía, bueno, si utilizo este término, no es porque yo lo quiera usar despectivamente, pero me faltó decir justamente hace un ratito cómo lo llamamos, ¿no? Que yo, obviamente, o sea, mis rasgos no son de europea, por supuesto que en absoluto que no, soy muchísimo, muy mexicana. No he averiguado justamente de qué,
de qué sangre provengo, pues, de qué pueblo originario, pero estoy segura que debe de ser de entre Purépecha, porque mi mamá es de Michoacán, ¿no? Y seguramente Otomí o Mazahua, porque mi papá pues es de aquí de Toluca y su familia es de aquí de Toluca, ¿no? Pero como que averiguar más profundamente no lo he hecho, pero digo, lo que se ve no se pregunta, como decía Juanga, ¿no? Lo llamamos así, cine de pueblos originarios. ¿Qué sería lo correcto, chaval? Pues, híjoles, es que es muy riesgoso. Yo creo que caería yo en un poco en cierta arrogancia de decir qué es lo correcto. Para Ajá. mí en realidad no me molesta como que parte de, o sea, el cine y mi proceso de trabajo interno, espiritual, digamos, van muy de la mano. Ajá. Y un poco también por eso me deslindé de la antropología, de como la cuestión intelectual y más a la cuestión emocional. Pues para mí sí es, Cine, yo lo llamo cine, películas. ¿no? O sea, Ok. para mí no tengo problemas, pues, o sea, como Perfecto. que si alguien llega y desconoce la historia de la historia mexicana o la historia del desarrollo de los pueblos originarios post la conquista, qué sé yo, y sí, en realidad creo que lo más, pero sí, como para llegar a una cuestión, yo creo más empática con esto que dices del otro, pues cine de los pueblos originarios o desde los pueblos originarios, o cine como con la etiqueta que se está inspirado en el folclore de los pueblos originarios, pues habría muchísimas etiquetas, ¿no? Pero yo creo Ok. que yo me quedo como en un genérico, en un general de pues, cine de los pueblos originales. Perfecto. Y ya después podemos hablar más de eso, que hay pues bastantísimos creadores, ¿no? Que Sí, hacen cosas súper eso ya chingonas. viene más adelante, eso ya viene más adelante, chava. Finalmente, antes de irnos a nuestra cápsula de sondeo, quiero preguntarle a Oliver, como sociólogo, tú estudias la interacción entre individuos en la sociedad, ¿no? En especial, te interesas por los conflictos, ¿no? Por ejemplo, conflictos etnoterritoriales y luchas socioambientales. Y además también eres activista. Primero me gustaría preguntarte qué significa para ti ser esa mirada externa que analiza de alguna u otra manera estos hechos. Y en segundo, si tu activismo se desprende de este compromiso que tienes con ellos. Muchas gracias, Natalie. Bueno, primero que nada, pues hay como algunas palabras pues en las preguntas que me parecen complicadas, ¿no? Complejas. Este tema del ser externo o no es un tema interesante que hay que tratar de cuestionar desde la mirada que yo profeso, ¿no? Que tiene que ver con ciertas perspectivas críticas, por un lado, y después, pues justo como no me pienso solamente como académico o como analista, sino como activista, intento más bien no profesar una mirada externa, ¿no? Hay una serie de limitantes y de elementos que por supuesto lo hacen complicado o complejo, pero pues justo es lo que quiero abordar. Y la segunda es que más que interacciones, otra vez por la perspectiva, digamos, crítica y los autores, autoras, etcétera, que yo reviso, más bien, pues en este caso pensaría o afirmaría, se trata de condiciones estructurales, ¿no? De la sociedad, que de alguna manera estas condiciones se manifiestan en conflictos, por ejemplo, justo etnoterritoriales, con esa categoría se expresan más cosas que como luchas socioambientales, porque esta dimensión étnica y cultural está presente de una manera importante, ¿no? Como un universo cultural, simbólico, discursivo, que no nada más es un tema de medio ambiente, y bueno, por eso hay distintos ambientalismos en el mundo, ¿no? Y esa condición estructural de alguna manera la reflejó muy bien la comandante Esther cuando en 2001 en el Congreso en San Lázaro, después de la marcha del color de la tierra, llega a la Cámara diciendo, yo soy mujer, soy indígena y soy pobre, y por las tres razones soy excluida en mi propio país. Y bueno, de alguna manera esto tiene que ver mucho también con esta idea de la interseccionalidad que tanto feminismos negros como feminismos chicanos vienen planteando desde hace ya décadas. Esta situación me parece muy importante de pensarla en ese sentido, o sea, se trata no solo de condiciones o elementos analíticos, sino de una vivencia, de una experiencia, ¿no? O sea, son personas que con esas condiciones pues, han sido parte de la historia de nuestro país
pero de una dimensión negada de esa historia. Y bueno, hay una frase de una autora que me gusta mucho, justo de estas autoras críticas, que dice, bueno, lo de colonial es una moda, ¿no? Lo postcolonial es un deseo. Y lo anticolonial, dice Silvia Rivera Cusicanyi, es una lucha cotidiana y permanente. Y en ese sentido, pues hay tres expresiones, ¿no? Muy, muy actuales, que justo salieron apenas en la columna de opinión de Gloria Muñoz en La Jornada, apenas este fin de semana. Empieza esa columna de una forma maravillosa porque habla de una fotografía que toma Yair Cabrera, donde salen dos mujeres de la tribu Yaqui en la avenida 20 de noviembre, allá fuera de Palacio Nacional. Y justo se ve que se lee de esas mujeres de la tribu Yaqui que están con una pancarta que dice: los indígenas somos discriminados en México. Si conocemos un poco la situación por la que está atravesando el pueblo yaqui en recientes semanas, es algo muy dramático, ¿no? Muy drástico. Y bueno, esa es una expresión. Una segunda expresión, y bueno, incluso vienen unidas, un poco cito el texto de Gloria Muñoz, se llama Los de Abajo, 500 años después nada ha cambiado. Dice, 500 años después nada ha cambiado, afirman desde Oaxaca los pueblos de la Asamblea Oaxaqueña en defensa de la tierra y el territorio. Mientras en Puebla las comunidades nahuas mantienen tomada la empresa Bonafont que les roba agua. Entonces, como que este conjunto de elementos, justo ahora, pues los vemos como en expresiones, incluso aunque el actual gobierno sobre estas dimensiones lo está reivindicando y está abordando de manera distinta, digamos, a estas identidades, hay toda una historia, digamos, ahí de afectación, de negación de estas identidades y bueno, podremos ver que el INPI mismo está siendo tomado pues por mujeres otomíes. Entonces, estas expresiones hacen que este tema sea justo muy actual, ¿no? No es un tema que quedó en el pasado. Entonces, estas separaciones temporales, espaciales, de alguna manera son cuestionadas cuando uno de alguna manera empatiza con estas perspectivas y no necesariamente justo con esta idea de dar voz, ¿no? Sino justo de dejarse, digamos, atravesar por este conjunto de condiciones y conocer esa relación desde el activismo y de la no separación desde mi perspectiva. Entonces, externo, interno, pasado, actual, ¿no? Son elementos que de alguna manera pueden ser puestos entre paréntesis o en pausa. Y bueno, así las definiciones también sobre los conceptos que hemos estado comentando, ¿no? Este tema de la otredad, el para quién, el quién dice y bajo qué criterios, quién sí es y quién no es. En ese sentido creo que es muy importante pensar, ¿no? Que por lo regular estos criterios vienen desde el poder y lo que hacen es como generar distintas separaciones, identidades, etiquetas que a veces ocultan más de lo que afirman, ¿no? Entonces, bueno, como primera intervención sería lo que yo compartiría. Gracias. A mí nada más me gustaría saber qué fue primero contigo. Yo entiendo que no solamente te entiendes como académico, me queda claro, ¿no? Pero ¿este activismo viene antes o viene después de que tú comenzaste a estudiar sociología, digámoslo, ¿no? O sea, ¿tienes un interés per se en estos temas o se fue dando mientras te introdujiste a esos temas y viste cómo estaba la situación y dijiste, necesito hacer algo mucho más allá que un análisis? Sí, la empatía sobre estos temas creo es algo que tengo pues desde chico, por supuesto, ¿no? Y obviamente mi formación profesional incidió en esta empatía, pero no solo pues eso, una empatía expectante, sino desde, pues sí, como estudiante, desde mi época como estudiante, intentar organizarme, ¿no? Incidir en algunas cosas, ser parte de distintos esfuerzos en ese sentido. Y sí, bueno, con el paso del tiempo, ¿no? De los años, ese activismo, ese caminar de la mano de otras personas, en este caso no solo de comunidades originarias, ¿no? Sino de distintas causas con distintos temas, justo pues, me ha permitido pues, pensar, considerar, ¿no? Que estos temas, que estas causas pues, son elementos de los cuales pues de alguna manera todos nos vemos interpelados, ¿no? En ello. Y sí, pues, es una forma de tratar de incidir en el contexto, en la realidad, que nos, pues sí, que nos afecta y que podemos solidarizar. Sí, muchas gracias, Oliver. Yo justamente quería hacer esta reflexión porque a mí me parece, y es solamente mi perspectiva, antes de mandar a la cápsula, que
existen ciertos cineastas que se acercan a comunidades originarias, no necesariamente comunidades originarias, sino, digamos, a minorías o a personas que en ya se me olvidó la palabra, estas relaciones de poder que están, digamos, arriba del otro del otro, y para hacer películas, documentales, y de repente, pues cuando estás ahí en esa realidad y te topas con temas tan fuertes, por supuesto que requiere de un compromiso, justamente por lo que dice Oliver, por empatía, porque nadie te lo está contando, tú estás viendo la situación. Y desde mi perspectiva muy personal, o sea, muy personal, considero que muchos de estos cineastas pareciera que simplemente están ahí porque es un tema muy... se va a escuchar muy feo, pero esa es la perspectiva que a mí me da, que los podría hacer ganar incluso un premio o estar en una selección o que los podría llevar a cierto nombre, o porque suena interesante o porque es un experimento, ¿sabes? Eso es de repente el feeling que me da. Yo digo, esto no está padre porque estás justamente hablando de un ser humano y claro, pues, o sea, no está chido, ¿me explico? Pero bueno, después de esta pequeña intervención, quiero que vayamos a nuestra cápsula de sondeo. Vamos a ver qué nos tienes, Josué, para ver qué está pasando allá afuera con la gente, qué es lo que piensan al respecto con el tema del día de hoy. Vamos contigo. En este episodio salimos a la calle a ver si la gente podía mencionarnos algún personaje icónico o que ellos recordaban de la comunidad indígena del cine mexicano. Y estas fueron las respuestas. Hugo, ¿nos puedes mencionar algún personaje que hayas visto en alguna película mexicana que sea de pueblos originarios o de pueblos indígenas? Se me ocurre a Yalitza Aparicio. Ajá, claro, en Roma. Pedro Infante, en las lagunas puede ser de Zempoala o hasta en Xochimilco. De Superman, no recuerdo cuál es, en donde Superman viaja, según está en México, y digo según porque es el típico cliché de desierto y todo eso. Claro. Y varios, bueno, a mi parecer fueron como indígenas que lo estaban como alabando. Puede ser Pedro Infante. Ok, sí. Tizoc. Tizoc. Con María Félix. También, y sí. Pedro Infante. Pedro Infante, es correcto. Se fue la señora Leticia por las clásicas, ella ve, muy bien. No recuerdo, la India María. Sí, de hecho sí. ¿Cree usted que esas películas representan de la manera correcta a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas de nuestro país? Sí, o sea, bueno, en su momento como que presentan lo que es el ambiente o los paisajes. Y también la vestimenta, algunas costumbres y de alguna manera pues, estilos de vida que en su momento tuvimos, ¿no? Ok. Yo creo que no los presentan de manera adecuada. Quedó muy simplista, queda muy por encima del agua de realmente qué significa ser una persona originaria de este país. Creo que sí tiene mucho que ver. Bueno, hay muchas personas que salen ahí que pues anteriormente hacían cosas como, no sé, agricultura. Ok. Entonces creo que sí tiene mucho que ver con la gente de antes. A mi punto de vista no se acerca. Como te digo, es el típico cliché del desierto, el sombrero, el zarape. Okay. Pues en ese tiempo pues sí las representaban bien porque mostraban las raíces originarias de lo que es un pueblo indígena. Pues sí, porque, bueno, no conozco mucho del tema, pero siento que así son esas personas, ¿no? Ok. Y eso fue todo por este sondeo. Volvemos al estudio. ¿Qué tal este sondeo? Siempre nos sorprende lo que nos responde la gente, y a mí en particular esta última intervención de la chica que dijo, pues no sé mucho del tema, pero como dando a entender pero supongo que así son. Si los retratan así es porque así deben de ser. Y creo que eso es muy importante rescatar porque es justamente el compromiso que deberían tener los cineastas a la hora de retratar a cualquier persona, porque lo vuelvo a decir, el cine o las películas no son solo eso, no son solo películas, trascienden a la vida de las personas. Aquí en el episodio 2 que hablamos sobre México en Cannes,
invité a una de las personas que más quiero, que es Gastón Pedraza, que él fue, digamos, que mi mentor en temas del cine. Y él de pronto así, porque yo todo el tiempo estaba de no, y de quién es la mirada, y de quién es la perspectiva, por qué cuentan esas películas que van y nos representan. Y ahí hay un tema de la mirada que yo en especial sí intento indagar mucho, porque sí dice, ¿no? Sí, las perspectivas te hablan desde dónde estás viendo tú el mundo, ¿no? Claro. Y en este sentido, la mayoría de las personas, hasta no hace mucho tiempo en nuestro país, quienes contaban películas, quienes contaban historias, eran pues la gente que tenía el recurso para poder hacerlo. Entonces, cómo nos retrataban, no solamente a personas de cualquier minoría, llamémoslo, pero a los mexicanos en general, ¿no? Entonces, esto es súper importante como tenerlo en consideración. Por ahí también hasta mencionaron a Superman. Yo dije, órale, ¿no? Pero está bien, es lo que piensa la gente, ¿no? Sí. Chava, me gustaría que tú nos compartieras tu punto de vista de este sondeo. Pues, híjoles, quedé sorprendido del sondeo, la verdad. O sea, sorprendido y con un toque de ambigüedad al final también, porque pues creo que la sociedad en general está abriendo el corazón, la perspectiva, el intelecto a otras cosas. Sí me sorprendió, por ejemplo, la señora, ¿no? Como al final, cómo cierra en la manera en la que ve, cómo se retrató. O sea, primero como dar este panorama folclórico de las películas que representan lo indígena y después, pues bueno, también hay como otras cosas, ¿no? Entonces me dejó con una sensación ambigua, pero esa sensación ambigua para mí al final es como una cosa positiva, porque yo sinceramente creo que ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Okay. Yo sinceramente pensé, o sea, mi inconsciente me llevaba como, creo que se va a ir pues a una cosa limitada, digamos, y la verdad es que la sociedad es bastante inteligente y creo que cada vez más la sociedad en general está más dispuesta y más abierta a entender más cosas o sea, también ya no estamos educados por las televisoras hegemónicas clásicas de las 2 décadas pasadas. O sea, hay más medios, hay más maneras de asimilar y digerir la información. O sea, eso sí siento que es positivo y que desde cualquier comunidad, sea originario o no, hay más acceso a las informaciones. Y eso, al menos para mí, es un fenómeno súper importante, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, me deja con una sensación de ambigüedad. Y esa ambigüedad para mí, al menos en una sociedad como lo es aquí en el centro del Estado de México, es ganancia, creo. Ok, vamos a ver qué opina Sahash. Híjole, pues las respuestas del público, sí, la verdad es que sí lo pienso también yo desde la parte académica cuando preguntas y tú no te esperas las respuestas. Eso de Superman me sorprendió bastante. Yo dije, pues sí, podría ser, ¿no? Porque de hecho hay una película donde abordan como esta parte del macho, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una cuestión también que refleja lo que consumimos, ¿no? Como población. Y la mayoría estamos acostumbradas y acostumbrados a consumir lo extranjero muchas veces, ¿no? Quizá pensando, no lo sé, como si eso nos diera el preámbulo a que podemos cambiar una expectativa de cuestiones de territorio, de origen, ¿no? Que a lo mejor y podemos, pienso ahora como en esta cuestión también de los otakus y de los frikis, ¿no? Y justamente lo meto a colación porque en algún momento reflejan cosas, ¿no? De lo que se consume desde el cine, sin saber o ignorar, mejor dicho, que desde este lado, pues también hay una relación, ¿no? Pienso en Avatar, ¿no? Y en México existe también esta visión que se tiene de los elementos, ¿no? Y entonces, pues esa visión que se tiene de los elementos se refleja justamente en películas donde se habla sobre los usos y costumbres, ¿no?
pero lamentablemente como lo que llama la atención es el idóneo de vivir en otro mundo, ¿no? La ciencia ficción, las cámaras y la alta resolución y demás. Entonces, creo que pues eso también marca un preámbulo, ¿no? Veíamos ahí una señora que decía, sí, Pedro Infante en las lagunas de Zempoala y de Xochimilco, ¿no? Entonces yo dije, ¿no? Conocedora el público, ¿no? De las películas de Pedro Infante, pero también eso marca que se consumía en esa época del cine de oro mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que se consumía? En realidad, las películas que estaban saliendo contemporáneas, no, se consumía lo que la televisión, pues, te proyectaba, ¿no? Y también eso, pues, genera un poco de control sobre la población, porque ya sabes, si hablamos de este proceso del sistema, ya sabes qué es lo que va a pensar tu público, tu población, tu sociedad, ¿no? Y cómo dirigirla, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí me quedé así como, canijo. Pues muchas gracias, Tahash. Oliver, me gustaría escucharte. Bueno, sobre el sondeo, pues sí, también me quedo un poco sorprendido con una sensación también ahí medio dual, como la describen Salvador y también Sahash. Y bueno, en ese sentido yo también considero que, bueno, por un lado, esa expresión de cierta manera de un imaginario, ¿no? Que se ha venido dando a través del cine. Y por otro, pues podemos hablar no solo del cine, ¿no? Sino también, por ejemplo, justo muchos humoristas mexicanos, ¿no? Hacen alusión a justo estos elementos folclorizados, o de clases populares, subalternas, justo de este tema de la otredad, y con ese uso, pues justo buscan las maneras, ¿no? De desarrollar o desplegar su humor. A veces la falta de creatividad, ¿no? Lleva a ese tipo de expresiones. Y bueno, por otro lado, pues hay un montón de tendencias en ese sentido, que reproducen un estigma, que reproducen un estereotipo específico. Y bueno, de alguna manera creo que hay ciertas, pues, como decir, piezas pues, del cine que han implicado un imaginario muy, muy importante en ese sentido, como son como puntos nodales, ¿no? de estos imaginarios. Pero bueno, también hay una serie justo de ausencias, de cine, digamos, un poco menos comercial por un lado, y bueno, tendencias contemporáneas que pues justo tal vez más adelante se estarán mencionando respecto de realizadores que tienen otro tipo de fines muy distintos. El sondeo hizo alusión más que nada a producciones propias justo del cine de oro, o sea, esa etapa, pues, dorada, digamos, del cine mexicano, que es maravillosa además, donde recursos, directores, actores, son buenísimos, pues, de esos años, pero ese cine también coexiste mucho, convive mucho con la etapa de hegemonía, pues, de cierta facción política específica, y por otro lado de su discurso nacionalista, ¿no? O sea, es un momento de folclorización por vía del nacionalismo. Actualmente tal vez estamos en otra etapa, en otro momento, donde más que nacionalismo se está buscando mercantilización, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de dinámicas, pues de cierta idealización o hasta de racialización. Entonces, un poco sobre estas dinámicas, me parece, pues el cine contemporáneo de productores justo de pueblos originarios tendría que empezar a justo pensar bajo este otro tamiz, ¿no? O sea, no necesariamente del nacionalismo y de la folclorización, sino tal vez la audiencia que podría estar buscando otro tipo de elementos, pues justo que vayan más allá, ¿no? De estas tendencias que en su momento estuvieron muy en boga, ¿no? En los 50, 60, 70, ¿no? Por decirlo así. Ok. Muchas gracias, Oliver. Voy a tratar de terminar la idea con la que inicié este bloque, porque la verdad creo que se me fue la onda y ya no la concreté, pero yo tenía este punto de vista que decía, yo intentaba hacer reflexionar, según yo, sobre cuando los personajes están retratados desde la perspectiva de alguien que a lo mejor no es lo suficientemente empático, y cómo nos retrata a los mexicanos, llamémoslo de a pie, o comunidades indígenas o cualquier otra, de nuevo, minoría, pues
que no es, al final de cuentas, eso que esa persona contó en su historia. Y claro, podrá hacer su película y podrá hacer lo que quiera, ¿no? Pero siempre tiene un impacto en la sociedad. Si hubo un momento en nuestra historia como mexicanos en donde la televisión y los medios de comunicación era formadora de nuestra idiosincrasia, pues quizás hoy también lo sea en parte, pero también existen las redes sociales y también por ahí se difunde mucho, ¿no? A lo que quiero ir con esto es que estaba esta intervención de decir, bueno, pero es que para eso están los documentales, esto es una película de ficción, y yo digo, pues es que no, o sea, no solamente en un documental se tiene que contar cómo es o cómo se representa o incluso autorrepresenta una persona de una comunidad originaria. También sería importante saber cómo los retratamos en películas de ficción. Y justamente para allá va mi pregunta contigo, Chava. ¿Qué tan importante crees que sea que los miembros de las comunidades originarias no solamente se autorrepresenten o comuniquen quiénes son ellos a través de documentales, sino que también puedan generar historias de ficción, de animación, por ejemplo, de terror, de ciencia ficción o de cualquier otro género? Porque creo que también se encasilla mucho al cine de comunidades originarias con el documental. Y eso es lo único que se espera. Sí, eso que dices es muy, muy importante, es casi que coyuntural en estos tiempos, porque sí, generalmente creo que también está un estigma de que solo en las comunidades o quienes apelan por producir algo desde la bandera de lo indígena, digámoslo así, es documental. Y también de alguna manera es despectivo y es ignorancia, digamos, de los públicos, ¿no? Que también hay una gran diferencia entre públicos. Hay públicos pues, más exigentes, más apetitosos, más curiosos. Entonces pues buscan y buscamos, ¿no? Pero sí, por desgracia existe eso que tú dices. Y es súper, súper importante, sobre todo, al menos de lo que a mí me gusta compartir. Digo, no es que me sienta viejo, tengo 31 años, pero sí me gusta estar en contacto con mucha gente mucho más joven que yo, porque pues siempre, o sea, tú sabes que el cine es una chamba inmensa, ¿no? Es chocar con pared a cada segundo, y eso, cuando lo entienden las personas, los creadores, sean cineastas o no cineastas, cualquier creador, pues es siempre decepcionante las primeras veces. Después te das cuenta que es un gaje del oficio y que es técnica y se va puliendo con el tiempo. Y entonces a lo que voy es que es importante, muy, muy importante, que en las comunidades, si son originarias, mucho mejor, y que cuenten, pues que se cuenten a sí mismos. El tema de representación, igual si uno llega a la comunidad a decir, oye, ¿qué te representa? O sea, yo creo que es jugar, empezar el cine jugando en las comunidades. Y ese juego, o sea, pueden contar la historia del guardián del ojo de agua de la montaña, no sé, y es mucho más espeluznante, más tenebrosa en sentido narrativo que cualquier película hollywoodense de terror. O sea, hay nahuales, hay bolas de fuego, hay muchas cosas que yo sí estoy esperanzado que en unos años futuros ese lenguaje, que es como la narrativa, esté al servicio o sea, que las comunidades nos apropiemos de la narrativa, del lenguaje, que lo puede tener. Apropiándonos de eso, la cámara ya no importa, la metodología ya no importa. Teniendo eso, pues ya tenemos todo, ¿no? Y eso es como algo muy sutil de poder apropiarse, acapararse. Y acapararse no como para pues como a las grandes empresas, así a nivel de depredación, sino acapararse de tomarlas como propias. Y no sé si me explico un poco, porque es un tema pues un poco tanto muy sutil, muy incluso hasta filosófico, pero es muy importante que las comunidades nos atrevamos a vernos, a retratarnos. Por supuesto. ¿No? A mí en lo particular, por ejemplo, es una metodología, yo siempre he dicho que es un poco egoísta, pero a mí lo que me ha funcionado hasta ahorita es que yo proyecto mis emociones en las personas, en los personajes o en los protagonistas, y como generalmente trabajo documental,
y está este debate ya bastante viejo, que es documental, que es ficción, pero realmente en las personas que digamos, opto porque estén en mi película, pues encuentro mis demonios, mis fantasmas, los encuentro en ellos, y eso hace una sinergia muy bonita. Y entonces ya no solo es mi historia, ya se vuelve algo muy, pues, colectivo, y eso ha funcionado, ha costado, y también he tenido mis fracasos narrativamente en eso, pero pues creo que eso suma bastante, ¿no? Por Atrevernos. supuesto. Atrevernos, y quienes podemos generar en la medida de nuestras posibilidades las condiciones para que eso suceda es súper importante también, me parece, sí. ¿No? O sea, creo que también esa es la labor de nosotros aquí en Miradas Locales, intentar generar las condiciones para que todos podamos contar nuestras historias, vernos reflejados en ellas, que es un derecho también al final de cuentas. Claro. Y esto que tú comentabas de la colectividad, me gustaría preguntarte a ti, Sahash, si hubo en algún momento en tu vida en donde pudieras identificar alguna película con la que tú te sintieras identificada. Me gustaría saber cuál es y por qué. Y una en la que no te sintieras identificada y que quizás al contrario, te sintieras como que te faltaron al respeto, ¿no? Como al abordar parte de tu comunidad o algún integrante de la comunidad al representarlo. Ahí está. Bueno, va, pues pienso que quizá para algunas personas funciona. Voy a empezar como por la parte desagradable, ¿no? Para algunas personas, este icono que representa a México en esta época también de los comediantes que entraron en el ciclo de cine mexicano, como es la India María, como son pues los Xochimilcas, ¿no? Inclusive, ¿no? Que incursionaron dentro del ámbito del cine. Pues por los Xochimilcas, pues me encantaba, ¿no? Porque cuando yo conocí a los Xochimilcas, pues yo dije, órale, ¿no? Tocan bien chingón, ¿no? Dije, tocan bien bueno, ¿no? Dije, no, pues sí, con todo, ¿no? Y luego la parte de la comedia, o sea, genial, ¿no? Porque en el representar a la parte de, pues es que mire, aquí traigo mi gallina, no quiero una gallina, no quiero un taco, no, o sea, esa es la realidad también, ¿no? La realidad de la población en las comunidades originarias es eso, ¿no? Hay sinceridad, ¿no? Hay compartición, ¿no? Hay esta parte de generar la bienvenida, que te sientas cómoda y cómodo cuando llegas, cuando vives, ¿no? El platicar, ¿no? Y me ha tocado recientemente, pues, en el camión así de, ay, ¿y tú de dónde eres, muchacha? No, pues yo soy Mazahua. Yo soy Otomí, ¿no? Y platicar, ¿no? Entonces, es de ese lado, en ese mismo contexto, como en esa época, pues está la otra parte, ¿no? La India María. Y creo yo que a mí, desde la parte de cuando, pues yo digo, soy Mazahua, ¿no? Y entonces ver una imagen de una mujer Mazahua representada con ciertas características, ¿no? Desde la forma burda, chusca, ok, lo ves desde ese tono así de, pues sí, es simpático, es chistoso, ¿no? Pero ya te adentras y entonces en el momento que a ti te toca que te discriminen, pues dices, a ver, espérame tantito, ¿no? Entonces, porque existen estos términos que a partir de eso se generan, ¿no? O estos conceptos como India patarrajada, India tonta, torpe, ¿no? O sea, eso ya dejó de ser chistoso, ¿no? Deja de ser chistoso cuando comienza la ofensa de la burla, ¿no? Pero también retomo como la parte sarcástica de cómo es el mexicano, ¿no? O como esta cuestión creativa a partir de la mofa. Sin embargo, pues ya deja de ser sarcástico y deja de ser simpático cuando en realidad volteas la mirada a las comunidades mazahuas, ¿no? Y cuando volteas la mirada a tu vida particular, ¿no? Y cuando pretendes entrar a lugares con la ropa, o inclusive ni siquiera con la ropa, la vestimenta, ¿no? Simplemente con el quexquemen, con el rebozo, con los guaraches, ¿no? Con el sombrero, ¿no?
con alguna u otra característica que han tipificado como que es parte de un indígena y que los indígenas son sucios, que los indígenas son pobres, que los indígenas no tienen conocimiento, que son torpes, que no saben hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese problema de racialidad, porque yo así lo veo, como una cuestión de racialidad, en donde no tienes que ser negra como se piensa, ¿no? Que la racialidad solamente va para los sectores negros, ¿no? No, o sea, la racialidad está manifestada en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es esta cuestión del cine, ¿no? Cómo marcan a una mujer y en específico por el género, ¿no? Por el género. ¿Por qué no sale un hombre, ¿no? Siendo denigrado, ¿no? En repetidas ocasiones como lo fue, en este caso, o como lo es hasta la época, pues esta mujer, ¿no? Entonces, esa sería como esta serie de películas de esta mujer, pues respeto al artista, está bien, es un papel, ¿no? Sin embargo, la forma en la que se representa, pues ahora sí vamos a utilizar las palabras populares, a mí no me representa, ¿no? Por el contrario, a mí me ofende. Y también esto es chistoso, ¿no? Porque a muchas personas de la comunidad originaria, pues sí podría representarles, ¿no? Y consumen la televisión, ¿no? Pero también vamos a esta parte en donde ya no estamos hablando de una cuestión solamente de verlo, ¿no? Sino también de sentirlo, también de vivirlo, ¿no? Que te digan, es que eres una vendedora ambulante, es que eres una María, es que ¿a poco tú sabes hablar español? ¿No? Entonces, toda esa serie de cosas pues viene reflejada a partir de este consumo, ¿no? De esta proyección. Y la otra, ¿no? Que bueno, yo decía de los Xochimilcas, ¿no? Pues muy chidos, muy padre, todo, la música, ¿no? Inclusive pues hasta se volvieron parte de una época también musical en México, ¿no? Y reconocida, ¿no? De ese lado. Pero bueno, muy aparte de eso, pues hay una serie de películas que sí me representan, pero más bien también por el camino en el que ando, ¿no? Que es la cuestión de la mexicanidad y algunas otras formas que se han procurado mantener, modificar y seguir practicando, ¿no? Como lo es cuestiones de la danza del sol y demás, ¿no? Perdón, Sahash, ¿podrías mencionarlas rápidamente? ¿Cuáles son esas películas? Sí, claro. Claro. Una de ellas es Un hombre llamado Caballo. No es precisamente una película mexicana, pero sí habla sobre la situación de los hermanos que ahora pues forman parte de Estados Unidos, ¿no? Y su visualización y cosmovisión de cómo ven el mundo, ¿no? Y pues bueno, y la otra película de esas que es El regreso de un hombre llamado Caballo, ¿no? Que también habla sobre esta cosmovisión, ¿no? De cómo ellos ven el mundo, ¿no? Pero también existe otra que es Santos Luzbel, ¿no? Que también habla sobre la cuestión de la presencia de la danza dentro de las ritualidades, ¿no? Más allá de esta que mencionaba en un principio, que él es Dios, ¿no? Así se llama la película, él es Dios, que habla de la tradición conchera, ¿no? Entonces en Santos Luzbel se marca perfectamente esta cuestión de la lengua náhuatl y el ver cómo esto se relaciona con una forma también de las tradiciones, de las formas de creencia, ¿no? Representar a los tezcatlipocas en las representaciones del sincretismo con las imágenes católicas, ¿no? La visualización que tenía de la danza, ¿no? Entonces, para ese sentido, pues esas me representan, ¿no? Pero también hay otra que se llama Silvestre Pantaleón, ¿no? Que habla de un hombre grande que trabaja la artesanía del istle y que dice, voy a decir ahí un pequeñito párrafo que dice, ¿no? Me siento mal, algo le pasa a mi cuerpo, pero pues ¿qué voy a hacer? No tengo dinero y sin dinero, ¿quién va a levantar mi sombra? ¿No? Y es real, ¿no? El reflejo de la vida, de lo que está ocurriendo en realidad en el país con las poblaciones originarias, ¿no? Se están dejando al olvido muchas cosas porque llegan estas adaptaciones y adopciones de nuevas formas, ¿no? Entonces, él en específico, este personaje, que me gustaría conocerlo, lamentablemente quizá ya no lo pueda conocer, me representa también, ¿no? Porque es la realidad y el dolor que se vive en muchas comunidades, ¿no? Que ya no puedan vender sus artesanías, que hablen la lengua, que sean mayores y que no puedan comunicarse de manera fluida, ¿no? Pero que buscan la forma de seguir obteniendo un recurso para vivir, ¿no?
Entonces, pues bueno, esas serían algunas de las películas. Muchas gracias, Ahash. Vamos a pasar con Oliver antes de mandar a nuestra tercera y última cápsula. Me gustaría saber, Oliver, ¿tú cómo consideras que podría o que impacta socialmente el hecho de representar de forma desvirtuada o incluso pobre a un miembro o a alguna comunidad completa originaria? Llámese documental o ficción. Sí, muchas gracias, Magali. Bueno, primero, pues eso, el tema de si es correcto, incorrecto, pobre o desvirtuado es complicado. En este caso, pues bueno, no soy yo especialista en ese sentido. Además de que justo me parecen criterios como muy tajantes, ¿no? No es necesariamente la argumentación que yo quisiera desarrollar en este caso. A mí me gusta mucho, en principio, justo ahorita lo que comentaba Salvador, o sea, cómo nos compartió, pues que él se acerca al documental y de alguna manera al realizarlo, además de contar su propia historia, se empieza a ver reflejado justo que en las demás personas que son parte de su producción audiovisual. Y eso me parece maravilloso. Y además problematiza justo el concepto de representación. O sea, porque la idea de representación tiene que ver con un ejercicio que parece como que lo hace un paisajista, ¿no? Como un paisaje, algo que está allá, y entonces yo acá lo traduzco en un lienzo. Y justo, o sea, un poco por ahí, este libro famosísimo de Foucault, Las palabras y las cosas, empieza con un cuadro de Velázquez, en donde Velázquez está en su mismo lienzo, o sea, y además con un juego de espejos, logra ser parte de su obra. Y que ese momento, a partir del cual el espectador mira la obra, digamos, en el Museo del Prado, pues, o una reproducción que haya de esa obra en otro lugar, al mirar ese cuadro está ocupando el lugar de la realeza, ¿no? En donde los reyes estuvieron en algún momento parados y sin tener ni siquiera esa connotación. Entonces, todos estos elementos de identidad, todos estos elementos pues se van como rompiendo, y creo que ese ejercicio es muy interesante. No es una representación, es una especie de presentificación, ¿no? Lo que se da en ese ejercicio, y a partir de eso se van estableciendo, ¿no? Otras formas de mirar y una ruptura estética. Me parece muy interesante el planteamiento, la pregunta que se le hizo a Chava por eso. Pensar en un cine de terror, pensar en distintos géneros, ¿no? Que de alguna manera pues también se puedan como abordar. Esos panoramas estéticos pues justo van más allá de folclorizar o estetizar. Y pues bueno, incluso eso, o sea, dejar de, pues, en algún momento tal vez prescindir de esa categoría, de esa etiqueta, ¿no? De cine indígena o de cine de pueblos originarios. Me gusta más de pueblos originarios porque es más diverso. El concepto indígena tal vez puede ser un poco más cerrado, folclorizante, pero creo que, bueno, se entiende, pues son los conceptos que tenemos ahorita para pensar estas expresiones, por supuesto. Y en ese sentido creo que pues hay que ir viendo justo cómo se han desarrollado una serie de criterios justo para pensar y definir qué cabe dentro de esta categoría o no. Y bueno, desde jurídicos hasta censales, por ejemplo, en criterios censales se hablaba del color de la piel, incluso del calzado, ¿no? Los guaraches llegaron a ser considerados un elemento para decir o quién contaba y quién no era indígena. Y lo interesante es que en la actualidad es más bien la autoadscripción, y esto tiene que ver otra vez con el tema de representación o no. A mí me gustan más los conceptos de autonomía o autodeterminación, ¿no? Justo que sean ellos mismos los que puedan decir esa verdad sobre sí mismos y que no nada más como que los representa o los expresa ahí, sino que son parte justo de este diálogo que no nada más tiene que ver con una identidad muy, muy específica. Entonces, un poco por ahí, y no solamente sobre el tema de las comunidades indígenas, y otra vez, si el impacto social es adentro de las comunidades o afuera de ellas, esa justo mirada exterior que se puede establecer, creo que los medios, y creo que de alguna manera como el que las cámaras de video, la edición, la producción de productos audiovisuales empiece a ser algo cada vez más asequible, no por un tema de tal vez como de que sean más económicos o no, pero sí porque se ha diversificado las personas que pueden tener acceso a esto, y bueno, este tipo de ejercicios empiezan a abrir otros horizontes distintos. No sé si, por ese sentido, ¿no? Otra vez vuelvo a lo que decía yo al principio, ¿no? No sé si pobre o desvirtuada o correcta, pero este tipo de ejercicios me parecen sí tal vez más auténticos, ¿no?
que pueden pensarse, ¿no?, en clave no necesariamente identitaria, ¿no?, o bajo una idea específica folclorizada. Creo que a partir de estos ejercicios, pues los distintos géneros, la estética, las narrativas, lo que pues, las personas tienen que decir, a veces puede estar muy apegado a sus propias historias y lo que quieren contar como realidad, y a veces puede ser justo una ficción, y no es que eso no tiene por qué ser problemático, ¿no? Y sí, yo ahí concuerdo mucho con lo que dice Chava sobre la relación entre el cine indígena y por qué tiene que ser necesariamente documental o realidad, ¿no?, o histórico. Pues muy bien podría ser de otro tipo de géneros, y creo que el que se vaya expandiendo hacia eso es algo muy positivo. Por supuesto. Pues bueno, vamos por último a nuestra tercera y última cápsula. Vamos a continuación a ver qué nos tienen preparado en la cápsula de Curioseando. Regresamos. Hola amigos, soy yo de nuevo. Bienvenidos a Curioseando. Continuemos hablando del cine indígena. Traigámoslo a la actualidad. ¿Se acuerdan que en la cápsula de contexto nos contaron de Clapi? Pues hoy en día sigue existiendo. Esta coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas se encarga básicamente de dar a conocer cómo las comunidades indígenas se explican a sí mismas. En otras palabras, no necesitan ser especímenes de análisis de nadie. Eso. Además, le dan atención especial a la producción cinematográfica y audiovisual, pues ven en ella una herramienta poderosa para contar historias en las que se autorrepresente. Por eso se ocupa de realizar cursos o talleres en los que la población aprenda cómo hacer sus propias pelis. Estaría padre reflexionar sobre la tan desgastada frase dar voz a los que no tienen voz. Según yo, todos tenemos. No se requiere que alguien externo le dé voz a las comunidades contando X o Y en una película. Lo que hace falta es que se les escuchen a estas comunidades. Justo de eso se trata este cine. De hacer historias contadas desde una visión y voz propia, sin intermediarios. Ahí les hablan, cineastas progres. ¿Cuándo un curso en Clapi? O mínimo ya cámbiele de frase. También es importante mencionar que en la actualidad hay una importante red de festivales de cine indígena. Uno de los más importantes, el Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, FICMAYAP, pues es el espacio donde las producciones, experiencias y realizadores se reúnen para compartir visiones, reflexionar sobre los rumbos de su trabajo, identificar problemas, etc. Oye, ¿y quiénes están haciendo cine en México que provengan de alguna comunidad indígena? Tenemos a Luna Marán, directora, productora, cinematógrafa, guionista, fotógrafa y gestora cultural, originaria de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Y si hubiera otro puesto, seguramente también lo haría. Marán ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo como cineasta. Produjo la película Los Años Azules, nominada a la mejor ópera prima en los Arieles de 2018. Actualmente se encuentra en la producción de su primera ficción como directora, Chicharras. También de Oaxaca, pero de la Mixteca, tenemos a Ángeles Cruz, actriz, directora y guionista. Su primer largometraje, Nudo Mixteco, recibió el premio como cineasta emergente en la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Minneapolis, entre otros. Ángeles ha ido cimentando su carrera como directora cinematográfica en los últimos años. Fue galardonada con un premio Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción por su trabajo en Arcángel, del 2018. Jorge Pérez Solano, de Guajuapan de León, Oaxaca, es un productor, guionista y director que en sus películas trata temas como la migración, la corrupción política y la marginación social de México. Entre su filmografía se encuentran Espiral, La Tiricia y La Negrada. Pero no todo es Oaxaca. En el estado vecino tenemos a María Candelaria Palma, originaria de Acapulco, Guerrero, con su documental Rojo, que fue realizado en los talleres de Ambulante Más Allá, logró ganar una beca Jenkins del Toro. De la comunidad de Sinacantán, Chiapas, tenemos a Pedro Daniel López, joven Tzotzil, que con su película La Pequeña Semilla en el Asfalto del 2009 recibió una mención honorífica en la edición 25 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otros reconocimientos. En Chiapas tenemos también a María Soyob, documentalista que explora formas narrativas y estéticas a partir de su cosmovisión como mujer maya tzotzil. Sus películas han sido proyectadas en Berlinale, FIC Valdivia, el Festival FICMAYAP, entre otros. Es ganadora del Festival de Cine y Video Indígena de Morelia del 2016 con su documental Banquilal. Entre otras cineastas tenemos a Dinazar Urbina, Yolanda Cruz, Ingrid Eunice Fabián, Dolores Santis,
Iris Villalpando, Magdalena Cacarí. Oye, no te olvides de Yalitza. No me olvido de ella, pero nos estamos enfocando más a la parte de dirección y Yali es actriz. ¿Les parece si platicamos de ella en otro programa? Va. Para cerrar, solo quiero invitarles a entrar a Film y Latino, donde podrán encontrar algunas de estas películas. Échenle un ojo y me cuentan qué tal. Hasta la próxima. Pues bueno, si no conocían nombres de directores o directoras cineastas de los pueblos originarios, ahora sí ya tienen varios para echarse un clavado en su filmografía. Yo quiero preguntarte a ti, Chava, hablemos del Estado de México, de lo que podemos tener cerca y que conocemos. Por ejemplo, ¿tú qué consideras que haría falta para que en la actualidad de nuestro estado hubiera las condiciones necesarias para que más miembros de las comunidades que aquí existen pudieran integrarse al quehacer cinematográfico? Súper, qué buena pregunta. Pues vuelvo un poco con lo que concluía la participación pasada. Creo que son simplemente ganas. Y simplemente ganas es muchísimo. O sea, curiosidad y disciplina. O sea, como creo que es lo que se necesita. O sea, las ganas es la semilla que todos tenemos, o como seres humanos queremos algo que dicen en la cápsula, ¿no? Como todos tenemos una voz, el hacerla vibrar a tal magnitud depende de circunstancias económicas, sociales, locales, etcétera, pero ya muy enfocado en el contexto en el que vivimos aquí en el Estado de México y también pues es que el Estado de México es bastante grande y amplio, o sea, como del otro lado de la ciudad también hay otra sinergia laboral y al menos aquí, de este lado, del altiplano, considero eso por mi experiencia también, el haber colaborado con algunas comunidades, es eso, como las ganas es el primer requisito. Si tienes las ganas, obviamente, pues tú solito empiezas a buscar caminos, ¿no? Oye, pero ¿no crees que en tu caso, por ejemplo, tuviste, no sé cómo decirlo, suerte o pues no sé cómo llamarlo en realidad, porque el cine te llegó sin que tú lo buscaras, o no lo sé, fue circunstancial, vaya, ¿me explico? Sí. Y fuiste muy afortunado. Por ejemplo, yo conocí el cine realmente en su dimensión, creo, porque nunca lo paro de conocer, hasta la universidad, hasta que decidí estudiar comunicación y en una materia de cine dije, wow, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Y de ahí me enamoré, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde surgen las ganas? Si lo que conoces a tu alrededor, pues si tienes acceso a ciertas cosas y una de ellas no es el cine, ¿cómo generamos esas ganas? O cómo... Sí. Pues llevándolas, ¿no? Llevándolas, o sea, el trabajo y de alguna manera al hacer esta sinergia, por ejemplo, en tu caso, lo que haces que es maravilloso y es muy chido de querer esta misión titánica para una sociedad como la que convergemos aquí, de sembrar y regar la semilla que todos tenemos, como te decía hace rato, pues es un reto. Y sí, efectivamente, yo me considero un afortunado y un privilegiado en la vida. O sea, para mí como los conceptos de otredad, pobreza, desigualdad, marginación, obviamente a nivel social, pues sí pesan, ¿no? Pero prefiero que en mi interior no pervivan, que no me gane eso que también viene de fuera, y prefiero mejor pulirlo desde adentro. Y pues estas labores de difusión, pero no solo de proyectar la película en el centro de la placita pública. Exacto, del pueblo, ¿no? Sí, porque claro. Pues es como ya enseñarles el pastel ahí bonito y bien hecho. O sea, es la curiosidad de enseñarles los fierros, las cámaras, la curiosidad. Un poquito más a profundidad, sí, ¿no? Sí. Y eso obviamente no se va a generar si dentro, o sea, si las personas no tienen esa curiosidad. Por eso, para mí, lo primero que se necesita es que tengas ganas. Claro. ¿No? Yo fui una afortunada así porque accidentalmente terminé en un gran estudio y vi unas camarotas y después de ahí conocí a muchos directores
Entonces sí, obviamente eso incidió de una manera pues muy profunda en mi vida creativa, en mi vida profesional ahora. Es a lo que me dedico básicamente. Entonces, pues yo creo que lo que se necesita es que gente como tú, como yo, como los que estamos, digamos, en estos niveles laborales, es que sigamos impulsando esa creatividad, esa curiosidad por a nuestros vecinos alrededor, ¿no? Creo que eso es una mezcla, porque también como esta idea de los fondos estatales, como que solo abrirlo por la cuestión económica y la curiosidad de los tantos fondos que existen a nivel federal y estatal, bueno, estatal no tanto, por desgracia, creo que nada, pero debería de existir también eso, o sea, es que no nada más es la responsabilidad de todos. Es nuestra cultura al final, la preservación. Y es nuestra memoria, es lo que decía Oliver hace rato, o sea, si no tenemos eso, o sea, ¿cómo nos vamos a reconocer en unos años? O sea, ¿cómo vamos a saber? Si bien o mal, o sea, esté representado, uno se sienta identificado con Macario y todas las, Canoa y todas las que tú quieras, pues hay un registro, ya cada quien a su percepción, a su nivel y a su capacidad de digerir las imágenes que uno consume, o sea, al menos a nivel personal soy mucho más sigiloso en lo que consumo visualmente, claro, ¿no? O sea, trato de que no lo que me dé un algoritmo me lo voy a echar, porque pues eso lo está decidiendo alguien más. Prefiero mejor ir despacito y cultivarme con lo que realmente le va a hacer bien a mi intelecto, a mi curiosidad narrativa, ¿no? Y eso, pues creo que es una decisión muy personal. Sí, claro. O sea, aunque yo también fui muy afortunado, pude haber dejado esa fortuna y decir, bueno, pues solo llegué a un lugar más, ¿no? Sí, también cuando te toca el cine es como también a mí, o sea, me tocó cuando ya vi lo maravillosa que era esta herramienta, este arte, esta magia, y dije, no manches, esto era lo que estaba buscando y no sabía, ¿no? Sí, totalmente. Y es que el cine, o sea, yo lo considero mi salvación como cualquier otra actividad curativa que pueda practicar. O sea, yo siento que el cine me encontró y no siento que el cine, o sea, aunque suena muy loco, yo siento que el cine no solo lo estoy haciendo los últimos 5 o 6 años, llevo mucho tiempo. La verdad es algo que, o sea, me siento como uno de los que pintaban las cavernas también y que ya quería contar cosas. O sea, la verdad es que así lo siento, ¿no? Porque de pronto cuando se ponen rudas las situaciones de cómo seguir manteniendo el barco a flote a nivel cinematográfico, que de pronto que ya no quiero más, yo llego, me echo prendo una peli, la busco con mucha calma, o si es repetida o algo que o sea, como buscarla, mantener la inspiración, y digo, sí, esto es lo que quiero. No me veo haciendo otra cosa, ¿no? Y eso pues tiene sus beneficios, grandes beneficios, y sus enormes también costos para una sociedad, al menos como la que vivimos aquí. Porque también hablando en términos de pueblos originarios en otras latitudes, en otros continentes, pues también hay otra educación, ¿no? Conozco, digamos, hermanos de pueblos originarios de otras naciones que pues no conocen la pobreza, ¿no? O sea, pobreza económica. Entonces es bastante chistoso, o sea, este mundo es tan complejo, complejo que pues nunca acabaríamos en un tema de hablar de pueblos originarios, de hablar de horas, cine. Sí, horas. Aquí nos quedaríamos un buen ratote. Así es, Chava. Y pues eso. Pues sí. Bueno, a continuación me gustaría pasar con Sahaj para preguntarte, tú eres comunicadora intercultural y también eres cantante. Dentro de tu entorno, dentro de tu comunidad y desde tu perspectiva, por supuesto, ¿qué mensaje? Te lo iba a hacer como más general, pero me gustaría saber tú en particular, tú, ¿qué tendrías que decir o qué mensaje crees que tendrías que dar desde tu voz, ¿no? A tu comunidad? Pues bueno, mira, desde el ser comunicador intercultural y cantante, precisamente, pues ha sido una lucha muy fuerte, porque en primera reconocerte como una mujer mazahua,
adentrándonos en los términos de decir indígena, pues coloca muchos comentarios, ¿no? El primero, pues justamente esto que marcamos desde la estigmatización, el estereotipo, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eres una mujer indígena y que eres mazahua si no portas la vestimenta, ¿no? Si no tienes los rasgos. Entonces, estas cuestiones que lamentablemente pues se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo, tienen que ver con esta racialidad de la que ya habíamos hablado, ¿no? Pero también esta cuestión que habla de un recuerdo histórico doloroso, ¿no? De negación constante, ¿no? De negación de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Ya mencionamos actualmente pues el problema de Bonafont, ¿no? En las comunidades originarias y esta apropiación del agua, ¿no? Pero en algunos otros territorios, como con el movimiento del EZLN, ¿no? O como las compas de San Salvador Atenco, ¿no? O con algunas otras resistencias que ocurren, ¿no? En las comunidades que se piensan lejanas, ¿no? Y que se dicen, no, no existen, ¿no? Pero no existen porque justamente, ¿no? Lamentablemente preferimos decir no soy indígena, yo no soy así, no lo quiero ser, ¿no? Entonces, creo que ahí comienza un gran problema en México, que es el problema de identidad, ¿no? Una identidad en donde pues poco a poco se va olvidando el factor que tenemos todos común, ¿no? Que es el origen en una población, en un territorio. Si bien no propiamente podemos decir que somos de una línea pura, por así mencionarlo, provenientes de una cultura originaria, sí podemos hablar que actualmente existe este proceso de apropiación identitaria, ¿no? Apropiación y también lucha, ¿no? ¿Cómo? Pues a partir de, obviamente, ese desconocimiento de nuestra identidad, ¿no? Una pregunta sencilla, ¿no? Si eres mexicano o mexicana, ¿qué te decías tú, no? Yo soy bien mexicana y bien mexicana. ¿Qué te hace ser mexicana? ¿No? ¿Por qué dices que eres mexicana? ¿Porque naciste en este territorio o porque en realidad conoces algo más del territorio que habitas? ¿No? Entonces, cuando yo comienzo a cantar, pues justamente eso, ¿no? Defiendo pues el hecho de saber que a partir de las palabras a las que les puedo dar un significado desde la lengua en la que me enseñaron, que fue el español, pues tiene sentido y tiene una forma más concreta del territorio del que yo vengo, ¿no? Y el por qué decir que soy mazahua, a pesar de las críticas de la vestimenta, de las características físicas, inclusive del conocimiento, ¿no? Porque pues también para las comunidades originarias el hecho de que una mujer logre obtener un grado académico, pues era pues inimaginable, ¿no? Y no porque no existiera, ¿no? Sino, volvemos al punto, porque existe esta resistencia, ¿no? Porque existe esta discriminación racial, ideológica, ¿no? Sobre los conceptos que ya se han venido construyendo a lo largo de un sistema paternalista, nacionalista, ¿no? Donde llegaron a salvar a los ignorantes, ¿no? Entonces, más bien eso es lo que ha pasado ahora con el discurso que yo manejo, en lo que ejecuto, que justamente es reconocernos a partir del lugar, del territorio que habitamos, no importando si eres originario o no eres originario de ese territorio, ¿no? O si te sientes perteneciente a ese lugar o no te sientes perteneciente. Eso marca una cuestión muy importante del reconocimiento de este término de sentirte parte de una nacionalidad, por así decirlo, ¿no? Porque si ahora ustedes preguntaran, bueno, ¿y a cuántos hablantes de lengua originaria conoces, no? O cuántas lenguas se hablan precisamente en el Estado de México, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con este contexto, ¿no? Y no solamente desde el lugar de donde yo vengo, que lamentablemente en muchas palabras hay un pueblo que se llama San Pedro de los Baños, que también es, pues, por obviedad, un territorio mazahua, pues era así de, ya te vas a ir con los prietos, ¿no? Entonces, también marca eso una cuestión histórica, ¿no? Jocotitlán se construye
Y esto también parte del desconocimiento, ¿no? De la historia, pero Jocotitlán se construye pensando en que es una población donde no hay hablantes de la lengua originaria. Y en efecto, no hay hablantes de la lengua originaria porque por el proceso de conquista desde los mexicas, desde los aztecas y posteriormente con todos los procesos históricos, pues los hablantes fueron distribuyéndose, ¿no? Y se fueron yendo hacia otros lugares, ¿no? A llegar a San Felipe del Progreso, que es un pueblo que recientemente se construye, ¿no? Pero que no existe en los rasgos históricos. Y entonces Jocotitlán sí existe en el antecedente histórico y existe como una comunidad donde se iban a formar a los guerreros, ¿no? Entendiendo ahora los términos en los que se cataloga, ¿no? Pero también es una comunidad en la que se tiene el antecedente de que se subía a dar agradecimiento al proceso de cosecha, ¿no? Al trabajo con la tierra. Pero también es una comunidad que cuenta con muchas riquezas, ¿no? Yo vivo ahora en Almoloya de Juárez y justamente en Almoloya de Juárez existe la abundancia del agua, pero hay un desconocimiento del nombre de los lugares, ¿no? De los nombres de los lugares. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Que a partir del informarnos, a partir de ver, por ejemplo, de consumir lo que se produce en el país de manera local, lo que ahora están ejecutando algunos chicos de la Universidad Intercultural, haciendo comercial ahora también de la universidad y de la carrera de la que egresé, pues es justamente eso, ¿no? Que están procurando trabajar en otro sentido y hacia otro sendero en donde se visualicen ciertas cuestiones, ¿no? En donde tenemos que hablar de la parte identitaria, más allá de que si te sientas indígena o no te sientas indígena, sino que sepas parte de tu historia, porque es importante saberlo. Si no, seguimos repitiendo y seguiremos repitiendo lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Unos cuantos sabremos lo que está pasando en el país y nos indignaremos, nos molestaremos, lucharemos e informaremos y demás. Y los demás nos seguirán viendo y las demás nos seguirán viendo como alguien que está errado, ¿no? O que está errada en lo que dice, ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente vivimos en esta parte del temor de, si digo que soy indígena, ¿qué me va a pasar, no? Pensamos que no existe y aún existe esa parte, ¿no? De la negación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje que más bien replico constantemente a través de las letras y del hecho de poder compartir, ¿no? Esto, ¿no? Decir que es importante saber en dónde estás parado y parada, ¿no? Para que puedas dar una explicación de lo que ocurre alrededor, ¿no? Por supuesto. Un poco hilando con lo último que acabas de decir, Sahash, me gustaría hacer una pregunta a Oliver, pero sé que no te encanta la palabra autorrepresentación, ¿no? Hace un bloque lo dijiste. Pero entiendas esto de autorrepresentación y el derecho a la autorrepresentación y al explicarte a ti mismo al interior de tu comunidad, de tu ser, porque también hacer películas, tú ya lo dijiste muy claro, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y ahí tiene una mística bastante interesante y justamente eso es a lo que voy, ¿no? No es lo mismo que una película de algún pueblo originario o de algún integrante de alguna comunidad sea contada por otro miembro incluso de otra comunidad, otra persona de otra clase social, una persona de otro país, no es lo mismo. O sea, sí son visiones distintas, sí son formas de contar la misma historia de diferentes perspectivas. Pero bueno, a eso es a lo que yo voy. ¿Qué tan importante tú crees, qué opinión te merece que justamente las comunidades originarias puedan autorrepresentarse y pues esta resistencia que ha habido de los grupos indígenas ya desde varias décadas por tomar ellos los medios de comunicación e incluso el cine para contar sus propias películas? Sí, muchas gracias, Magali. Me parece muy interesante la pregunta y en ese sentido, digamos, hay un ensayo que me parece bien interesante de un autor llamado Roger Bartram. Viene en un librito llamado La sangre y la tinta y habla de la fotografía justo pues a personas, ¿no? Consideradas indígenas, es decir, que son parte de algún pueblo originario. Y separa históricamente los estilos de fotografía, porque además la fotografía en donde justo
se representa, ¿no?, a gente de comunidades indígenas, pues ha tenido como una evolución histórica y ha pasado por distintas tendencias. La primera es la fotografía antropológica o etnológica, y es ese tipo de representación del, el indígena, como si siempre estuviera reflexionando, ¿no? Que casi están como posando, ¿no? Y como si no se rieran nunca, ¿no? O no bromean jamás, o no cocinan, o no hacen cosas. Es decir, es esa fotografía que nos dan los etnólogos y que nos dan los antropólogos de principios del siglo pasado, y que de alguna manera nos reflejan una forma específica de posar, donde la indígena pues justo percibía que esa es la foto, que esa es la imagen que el etnólogo quería transmitir de ellos, de su otra edad, y pues justo es la que le daban en este caso, ¿no? Segunda parte, segunda experiencia, digamos, respecto de esto, otra clasificación es la fotografía del fotoperiodismo. Y esas son imágenes ya más bien cotidianas, ¿no? De justo mujeres en el fogón, ¿no? Mujeres en la cocina de humo, hombres haciendo cierto tipo de actividades, comiendo, riendo, jugando con los niños, otro tipo de enfoque, otro tipo de representación, de mirada que está mediada por quién toma esta fotografía, quién tiene acceso a la cámara, y de la cámara, pues justo quién puede representar y elegir esos encuadres, esos marcos, esos juegos de luces, a partir de los cuales justo se representa. En ese sentido, pues justo en la cápsula que vimos previamente, pues se ve pues como ese ejercicio ya pasa, y entonces quien tiene la cámara en sus manos ya es otra persona completamente distinta. Creo que sí, o sea, en efecto, dices bien, no es lo mismo que alguien de fuera como tal, con otro tipo de bagajes, esté buscando representar y decir desde sí mismo, desde su propia interpretación, con su propia biografía, un conjunto de afirmaciones respecto de esa comunidad y de sus propios procesos, a que lo haga una persona que ha vivido ahí desde que tiene memoria, por decirlo así, ¿no? Entonces eso, en efecto, implica otro tipo de ejercicio, como otro tipo de ejercicio en este caso también como de autoafirmación. Este es un tema muy interesante, ¿no? Cómo al tomar la cámara, al que estos elementos técnicos sean asequibles a otro tipo digamos, de personas distintas, a quienes tenían, digamos, por un lado, en poder estos tipos de elementos técnicos, y después que las casas productoras, que las ediciones, que etcétera, etcétera, vayan generando distintas rupturas, pues permite otro tipo de dimensiones estéticas presentes en este tipo de imaginarios y medios de comunicación. Esa diversidad me parece es muy positiva, y bueno, por ahí podemos ir viendo pues cómo esa palabrita justo de representación pues va cambiando. En ese sentido, me parece interesante, hago alusión a una afirmación de un autor llamado Hakim Bey que dice: el turista consume otredad. En este caso yo haría esa paráfrasis de decir: el espectador consume otredad. Y quienes buscan justo en este juego de medios de comunicación, ¿no?, establecer una relación con el otro como expectante, como espectador, lo que está buscando es justo generar ese juego de la representación de esa otredad en función, puede ser de folclorizarla, de mercantilizarla, de idealizarla incluso también, ¿no?, etcétera, etcétera. Y ese justo es un juego al que pues pienso que puede generarse otro tipo de formas para no caer pues en esa dinámica. Y bueno, justo hace un momento Sahaj habló de este momento del nacionalismo, ¿no? Y de, pues es justo a partir de esos años como la imagen que se representaba era otra completamente distinta en la actualidad. Y esas rupturas son muy interesantes porque se puede ver como el Estado benefactor y el Estado, digamos, de una hegemonía específica, ¿no?, política, de alguna manera estaba intentando establecer un discurso específico desde los medios de comunicación sobre esta otredad, ¿no?, justo como una otredad que de alguna manera definía esos elementos de lo mexicano, pero que también había que ir un poco más allá de ella, ¿no? Y por un lado la folclorizaba, pero establecía otro tipo de mensajes, más bien ahí paternalistas con respecto de esa otredad. Y actualmente estamos en otro momento, ¿no? Como mencionaba, y la referencia al turismo y a Hakim Bey no es, digamos, accidental. Actualmente en las ruralidades que se expresan en el campo mexicano, las formas de ocupación son más ligadas al turismo, al sector servicios,
¿no? Que a la dimensión agraria, la producción en el campo, ¿no? Que era una actividad que el Estado benefactor en su momento impulsaba con mayor fuerza. De hecho, en esos años era más frecuente que una persona del ámbito rural se reconociese a sí mismo como campesina, campesino o como miembro del bien comunal que como indígena. Sin embargo, en la actualidad, esto desde los años 90 se ha transformado sustancialmente por dos dimensiones. Una de ellas tiene que ver con esta dimensión justo en la cual esta identidad como tal en el turismo, a partir de las artesanías, a partir de un conjunto de distintas actividades y de expresión folclorizada, pues justo van a recibir otro tipo de atención y de valoraciones como algo incluso bonito como tal, lo cual pues creo que por un lado pues de cierta manera tiene dimensiones positivas en tanto que nos acerca a estas expresiones. Pero por otro lado también, y esa es una dimensión que me parece muy, muy interesante, es cómo este ejercicio ha llevado a un ejercicio de autoafirmación de esta identidad, en donde hay un discurso, hay una subjetivación política más cercana a lo indígena, pues justo desde el EZLN, desde el 94, y pues bueno, podemos escuchar especialistas magníficos, ¿no? Como el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, ¿no? Que dice, es que yo me enteré que yo era indígena hasta 1994, ¿no? O sea, es como un momento en el cual esta identidad pues cambia por completo, ¿no? Establece pues tiene una visibilidad, digamos, distinta a como era antes. Y creo que pues este momento, este tipo de ejercicios, de realizaciones, que justo las cámaras, los micrófonos, incluso la edición, la diversidad digamos, de formas en las cuales las producciones audiovisuales pueden fluir, pues nos permite empezar a generar otro tipo de dinámica en la cual en lugar de buscar espectadores y construcción de otredades, se puede establecer juegos como los que justo mencionaba hace un momento Salvador, en los cuales se construye una especie de nosotres colectivo, ¿no? Es utilizar estas herramientas con otro tipo de fines distintos, que puede ser incluso rastrear o rasgar en la propia biografía, o puede ser simplemente irnos pensando en este tiempo y las preguntas que tenemos, los desafíos que tenemos es en ese sentido, sin necesidad de esencializar una identidad, pero sí con estas búsquedas de autorreconocimiento por un lado y pues bueno, a partir de ahí pues ir viendo cómo podemos construir pues una narrativa que nos sea en este caso pertinente, ¿no? Para el momento que vivimos. Es lo que diría sobre esto. Maravilloso, muchas gracias Oliver. Pues bueno, prácticamente hemos llegado al final de este episodio. Quiero despedir en nuestro episodio número 7 dedicado al cine de las comunidades originarias, ya hicimos el switch, con rápidamente una recomendación, película, director o directora. Digo, en nuestra cápsula de Curioseando ya vimos varias directoras y mencionamos algunos títulos, pero uno o algo en especial que a ti te gustaría recomendar. Ok, bueno, para no repetir, porque todo lo que vimos en la cápsula está es un abanico muy, muy bonito, pues yo creo que yo recomiendo una película que está hablada en lengua originaria, es colombiana, no es local, se llama Pájaros de Verano. A mí en lo particular cuando la vi me reactivó una cosa de instinto cinematográfico, o sea, me cautivó en todos los sentidos. Es precioso. Y después Leo Heimbrug, quien hizo la música para esa película, después tuvimos la oportunidad de que él hiciera la música para un corto que yo dirigí. Padre. Y obviamente fue una referencia y hablar de eso a nivel musical, sonoro, fue magnífico. Y yo sí quisiera aprovechar el espacio para, creo que las bondades del tiempo, esto que dices, que es el séptimo programa, ¿sabes? Todo esto cabalístico que decía al inicio, pues también un poco que son los 500 años, bueno, además. Toda esta cuestión como de que Sahaj igual y tiene el dato como más preciso de este poema o este sentimiento colectivo que se dice mucho pues en las tribus, digamos, locales, por así decirlo, cortaron mis hojas, o cortaron nuestras hojas, rompieron nuestras ramas, pero nunca
llevar a nuestras raíces, más o menos, digo, Parafraseando. Es algo que es muy bonito, pero que paradójicamente ahorita yo no me siento tan identificado con eso. Y voy en el sentido de que creo que nunca me cortaron nada, ni una flor, ni un pétalo. O sea, creo que, al asumirme en una cultura originaria, no solo tomé, o sea, sentirme como... Orgulloso. Pues, sí, pero a la vez también como conectado con lo que eso da, ¿sabes? Como creo que la cuestión indígena o no indígena es una cuestión mental. Más allá de otredades, no otredades, representaciones, sino cosas, es como, para mí es una cosa del alma y me ha nutrido, y eso no me lo ha quitado nadie, ¿no? Ni una institución, ni nada. Y ver una réplica del Templo Mayor en la Ciudad de México ahorita es como algo muy chistoso de cómo están los tiempos. Por eso decía como esta cosa cabalística, y pues nada, augurar y desear que esto se siga haciendo. Muchas gracias, Chava. Que así sea. Yo creo que, sí, no lo mencionamos, pero por supuesto que es importante, 500 años de resistencia indígena, que justamente, digo, no sé si estuvieron por ahí sintonizando la televisión, la radio, las redes sociales, la semana pasada justamente fue toda esta ceremonia, ¿no? Para conmemorar estos 500 años, y tienes, creo que razón, ¿no? Quizás tú no sientes esto de que te hayan cortado algo, lo que sea, digo, si nos echamos 500 años atrás y le preguntáramos a nuestros, claro, a nuestros, exactamente, antecesores, pues a lo mejor sería distinto, pero pues viene ese ADN, ¿no? De todo, y lo que te ha tocado ver, y lo que te ha tocado, cómo te construyes, quién eres, cómo, y estoy casi segura que eso te lo hizo recordar también el cine, ¿no? Justamente todo eso, estos procesos de autoconocimiento, desde la historia hasta los lugares que visitas, hasta las personas con las que conectas, y creo que eso es maravilloso realmente, sí, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por estar aquí, de nueva cuenta, Chava. Ya tenemos esa recomendación, Pájaros de Verano, véanla por favor, es una joya realmente. Vamos contigo, Sahash, rápidamente, ¿qué nos quisieras recomendar? También ya nos trajiste toda tu lista, ahí anoté, tomé nota, pero si quieres recomendar director, directora, película. Bueno, puedo decir, retomando esto que dice Chava, pues Hernán Cortés es un asco, apegado como a los códices, desde lo que luego analizamos por acá, pues ahí volvemos a la primera pregunta, ¿no? Hablando desde la cuestión de la conquista, ¿no? Y otra que está también en ese mismo corte, pues es Cabeza de Vaca, ¿no? Claro. También, ¿no? Y también está La Otra Conquista. Entonces, también hay varias películas que hacen referencia como a este proceso, ¿no? Pero bueno, muy aparte de eso, yo les voy a recomendar a mi comadre, que orgullosa de ella, y el año pasado, o antepasado, ya no sé, ya en el tiempo. Bueno, Melissa Elizondo Moreno, con el documental, bueno, el trabajo que tiene del Sembrador. Entonces fue un placer para mí, pues, con ella coincidir en estos procesos del camino como activistas, feministas y demás. Entonces, pues bueno, ella tiene este trabajo muy bonito del Sembrador, y otra que justamente me acabo de enamorar de ella, pero también pues me queda como en la parte de pues el suspiro, ¿no? Ahí descubriré luego qué sentimiento es. Por el momento me encanta, y es hablar sobre los Piekajó, que son los tlahuicas. Nosotros hablamos, y esta es de un chico que también tiene la línea de la parte etnográfica, antropológica, Axel Solórzano de la Rosa, ¿no? Entonces, pues bueno, y hay otras tantas, ¿no? Mujeres del Valle del Mezquital, ¿no? Y pues bueno, por ahí algunas otras tantas, Nuevo Mundo, ¿no? Y las que se vienen sumando, y las que nos faltan también, ¿no? Que sería bueno darse ahí un clavado a la de Viva México, porque pues sí tiene un contexto muy, muy fuerte también, y que pues aunque haya sido de hace varios años atrás, en la época actual, pues lo vemos todavía, ¿no? Con estas imágenes del Aragán y del indio y del indígena y demás procesos, ¿no?
Pero bueno, esta del Valle del Mezquital es importante verla porque es el proceso de cómo las mujeres viven, ¿no? Pero también hay otra que me gustaría que pudieran ver, que se llama Vivencias Ñañú, ¿no? Vivencias Otomís, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la lista. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tus recomendaciones, Sahash. Finalmente pasamos con Oliver. ¿Hay algo que nos quieras recomendar? Bueno, primero que nada agradecer la invitación, agradecer pues justo la información que nos comparten en las cápsulas, en este tipo de programas y pues el espacio, ¿no? La oportunidad de compartir esta mesa con mis amigos, con Chava, con Sahash. Es un honor para mí poder ser parte de estos espacios de reflexión. Y bueno, yo más que como tal una película en específico, yo quería pues también, es que me parece a mí, soy muy admirador del trabajo de una autora, que además las identidades le quedan chicas, son como camisas de fuerza que ella siempre está rompiendo y ella lo describe un poco así. Se llama justo Silvia Rivera Cusicangi, hice alusión a ella en mi primer participación. Y bueno, ella desde los años 80 estableció un taller de historia oral andina, en donde recuperan justo testimonios directamente de personas quechua, aymaras, andinas, pues, que de esa región, y a partir de ahí han llevado todo un proceso de politización de su propia memoria. Y creo que es algo bien interesante lo que ha hecho este taller de historia oral. Y bueno, por ahí pues hay distintas conversaciones en YouTube que pueden buscar o en distintas redes. Me parece una autora importante de seguir sobre estos temas justo. Y bueno, hay un libro de ella en específico que puede servir como una herramienta interesante para entrarle a este tipo de temas. Se llama Sociología de la Imagen y habla sobre las miradas Cheje, de la manera en la que justo a partir de la fotografía, de distintas formas de imagen y de representación, se puede hacer presente pues justo estas dimensiones andinas. Y bueno, sería esa mi recomendación. Muchísimas gracias, Oliver. Eso fue todo por esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta. Fue un poquito más largo que lo que regularmente estamos acostumbrados, pero yo creo que valió muchísimo la pena. Es importante generar estos espacios para hablar sobre justamente lo que hablamos en este episodio. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse, compartan, denle corazón, recomiéndenos. Ya se las saben todas esas cosas para que podamos llegar a muchas más personas y que este esfuerzo y que esta labor estamos haciendo desde Miradas Locales, ahora con Miradas Locales TV, pues tenga un impacto importante, no solamente en el Estado de México, sino también en todo el país. Yo soy Magali Eram, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Adiós. Mágico. Bye.